de regreso, listos para el próximo caso del día de hoy, el cual vamos a recibir con la cita de la escritora norteamericana Miranda Barrett, que dice: nunca tomes una decisión importante un día antes de tu periodo. Me imagino que esto es para las mujeres, ¿no? Que pasen los litigantes. Cuando la naturaleza manda, es imposible ir contra ella por más que uno lo quiera. Yo la escogí por eso, por su textura, su color. Era un manantial de vida. Era lo que yo necesitaba. Por eso la escogí. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Patricia, estás demandando a Enrique. Dime quién es Enrique, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo quiero que usted me haga justicia porque yo hice un negocio, un trato con este señor, con Enrique, el cual quedó de darme $10,000 por un trabajo que yo le vendía mi menstruación y el señor no me ha pagado. Déjeme, yo le explico. ¿Cómo que tú le vendías tu menstruación? Déjeme, yo le explico. Es una cosa artística, doctora, que Yo le explico, doctora. Yo trabajo como modelo y con eso pago mis estudios. El señor se dice llamar artista y él hizo un tema basado en la menstruación. Yo dije, bueno, me pareció interesante el tema. Dije, está bien, lo voy a hacer. Hicimos un contrato de que él tenía una galería y por las fotografías, pues él me pagaba a mí $10,000 y aparte de eso, él quería un trabajo en vivo también, donde los artistas que compraran, los clientes, podían venir a tomarme las fotos. Lo acepté y así Pero fue. tenías que tener la menstruación durante ese momento. Sí, durante ese momento. Yo incluso traje las fotos también como prueba de lo que le hice al señor. El caso fue que yo le cumplí con todo. Hasta un mes después que nosotros teníamos un trato de que fuera en vivo. Ok. Pero pues, o sea, fue algo que se me salió de las manos porque yo ese mes, el periodo duró 2 días después. O sea, no me llegó. Él me pidió a mí las certificaciones del médico que yo regulara. El casting se hizo con 160 niñas, el cual yo gané porque tenía pues los atributos, no sé, que el señor necesitaba. Y aparte de eso, yo regulaba cada 28 días. O sea, tenías tu regla cada 28 días de una forma regular. Sí, y también me duraba 4 o 5 días. Entonces fue un riesgo que también el señor tomó. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento de la exhibición en vivo y tu regla no estaba ahí. No me llegó. O sea, se demoró 2 días más y el señor obviamente se puso bravo. Yo le dije, no, es culpa mía. Fui donde el médico me dijo, es que ese estrés, el señor me hizo tener una nutrición adecuada, que tomara jugo de remolacha, que la carne de cierta manera, que durmiera 8 horas. Yo le accedí durante 2 meses todo lo que el señor hizo. No me llegó, no es culpa mía. Esperamos otro mes más, pero el otro mes más se demoró 1 semana en llegarme el periodo. Entonces ahora el señor no me quiere pagar y me dice ¿Posibilidad de embarazo no hay? No, doctora. No hay posibilidad de embarazo. Lo que pasa sí es un estrés. El médico me dijo que era estrés porque el señor todo el tiempo me acosa. Entonces, tú has venido yo no a que estaba él te acusando, pague doctora. Yo no la estaba acusando, un momentito, doctora. un momentito. Que te pague la suma total del contrato. Es que es mi trabajo, fue mi tiempo. Pues no te pagó yo nada. cumplí nada. Y el señor se lucró porque es que a él le pagaron. Sus clientes le pagaron. Ok, vamos a ver las fotografías primero, señor director. Ok. Qué cosa tan particular, imagínese usted. Ok. Es que... Muy bien. Era mi trabajo, yo accedí. No, perfecto. Fue el tema que el señor escogió. Muy bien, no hay problema ninguno. Ok. ¿Quién tiene el contrato que firmaron ustedes? Yo aquí lo tengo, doctora, se lo puedo pasar, con mucho gusto. Paso el contrato. Ok. Buenas tardes, doctora, aquí está. Buenas tardes. Gracias. Ok, entonces, porque tú sientes que has cumplido sustancialmente con el contrato. Ella siente, pero no me ha cumplido, doctora. Tú reclamas que él te tiene que pagar la suma que estipularon en dicho contrato artístico. Sí, doctora. Perfecto, muy bien. Doctora. ¿Cómo respondes a la Doctora, demanda? muy buenas tardes. Mire, quiero decirle, soy un artista conceptual. Hago diferentes exposiciones. Esta vez me atreví a hacerlo sobre la menstruación. Creo que es un tema tabú, algo que siempre ha estado escondido, que en un principio era, la menstruación era algo sagrado.
Hoy en día las mujeres se esconden, les da pena a sus maridos, se incomodan, cuando es algo totalmente natural, algo bello, lleno de vida. Y bueno, como artista quise exponer esto. Muy bien. Hablé con ella, hice una audición para 160 personas. No solamente la hice yo, también diferentes especialistas, nutriólogos, bueno, que me asesoraron. Escogimos esta niña porque tenía su regla periódicamente puntual. Muy bien. Entonces, bueno, el contrato se divide en dos partes, como ella lo dijo, eran la fotografía del acercamiento, pero otra parte era el performance. El performance es algo que sucede, es algo que no se repite, es algo en el momento y es parte, digamos, de mi temática como creador, como artista. Entonces, la primera parte era la fotografía y la segunda parte era el performance, donde a quienes yo iba a invitar iban a tomar fotografías no con cámaras profesionales, sino con cámaras de celular únicamente, 3 fotografías. Ahora, invité a toda esa gente, algunos vinieron de Filadelfia, otros de Chicago, otros de LA, vinieron aquí expresamente para tomar las fotografías el día de la menstruación. Bueno, sucedió que pasó 2 días después, perdí, invité a mucha gente, le pagué hotel, perdí dinero, dije, ok, vamos a esperar, voy a arriesgar, porque era parte... No es mi culpa, por favor, Espérate un momento, quiero que me deje hablar, por favor, quiero que me deje Eso quiere que hora, que llegue a las 2 Espérate, horas bueno, con tantos segundos. Entonces, doctora, esperamos un mes más. Como si eso se pudiera Pero controlar. entonces a la niña se le adelantó la regla, pero no fue capaz de decirme 5 días antes que se le adelantó y otra vez me Doctora, dejó que todos los días me convocara a toda la llamaba, gente todos aquí los días me y estoy llamaba, ¿ya perdiendo te llegó? dinero. Y me está demandando, doctora. No, Yo no entiendo por qué está demandando Porque es cuando que yo el soy señor se el ha que estoy lucrado y no perdiendo. me ha pagado. Este, Usted se ha claro, lucrado no le de he pagado, todo. el contrato dice claramente. ¿A usted le compraron sus horas? Bueno, ¿A usted los aquí artistas aquí vinieron? Ese problema mío. dice, el contrato dice claramente, lo dice, aparte de eso, de vende no mi ropa cumplirse también. estos requisitos, el contratante podrá liberarse de la obligación del pago por el cual fue contratada la modelo. En otras palabras, tú sabías cuando tú firmaste este contrato que si la regla no te iba a bajar exactamente como se había predicho, ¿no? De acuerdo a tu forma, pues el pago iba a estar en juego, ¿o tú no lo consideraste? No, doctora, o sea, sí, eso lo hablamos y el señor, o sea, ese tema lo escogió. Por favor, pero y está yo como claro el puedo contrato. decir, mire, a mí me va a llegar tal fecha, A ver. tal hora, además que él me llamaba todo el tiempo, ya te llegó y yo, pero ¿cómo le va a decir, oiga, llegue ya? O No, sea, no, fue yo no la algo llamaba muy para presionarla, normal. simplemente cómo Sí, iba todo la el dieta, tiempo cómo yo le si estaba cumplí cumpliendo con con todo las lo que él 8 quería, horas yo que le estaba cumplí. Ok, un durmiendo. momentito, O tú sea, dijiste algo de la venta de tu ropa, ¿cómo Sí, fue es que eso? el señor también se lucró vendiendo mi ropa. O sea, la ropa que yo utilicé la vende a los clientes. A Y ver, le dice, esa es la ropa de ella, le pagan por eso y pero aparte... eso no estaba en el contrato. No, eso no pero estaba. esa De que ropa si es yo mía. pasa iba a vender. Claro, tampoco estaba. Pero Él se ha esa lucrado ropa de es mía muchas y hay una cosas. cláusula que dice que todo lo que se anexó a la producción es parte mía. Y dice claramente El señor lo es que un dice. estafador. Entonces, ¿Este yo puedo hacer contrato lo que quiera con la preparaste ropa. tú? ¿Cómo? ¿Tus abogados prepararon Claro este que contrato? sí, claro que sí, claro Claro, que sí, porque es que efectivamente. Ahora, el señor es un estafador. Usted no me soy dijo ningún a mí una estafador cosa porque y usted no me usted está se ha cumpliendo el lucrado. contrato, Yo lo único que señorita, quiero por es que favor. se haga justicia. Señora, esto es matemática simple. No cumplió el contrato. No, pero usted sí le Aquí el pagaron, tema- usted sí le aquí el tema pagaron, es, usted sí se lucró, ¿cómo tú usted vas a hacer pagó? un contrato en base a un evento que puede o no puede pasar con la exactitud que te hace falta que ocurra? Porque aquí está el tema. Y es que es un O riesgo sea, que él la debía regla tomar. viene cada 28 días, supuestamente. Pero hay gente que le viene cada 25, cada 23, Eso no es cada culpa mía. 26. Se hizo una selección entre 160 señoritas. Pero es que eso no es culpa mía. Entonces, o sea, es un obviamente, tema que usted corrió. entiendo ¿Quién que no es tiene culpa mía. testigos en el caso? Yo no Yo. estoy alegando, yo no estoy Yo alegando traigo que sea una regular. testigo. Tú tienes una Fue un testigo. momento que fue regular, aceptó que fueron 2 días que le vino después. Pero la segunda vez Pero se es le un riesgo adelantó que usted y debió ella haber debió tomado decirme porque fue el para tema no que usted invitar a las escogió. personas, para no perder ¿Y no gastos te lo de hotel. informó? Ella no me ¿Y por informó. qué no le Sí, informaste? yo le informé. Todo el tiempo él mantenía llamándome, ya te llegó, no O sea, te que él llegó, sabía ¿cómo? que te había Claro, llegado una él semana sabía, antes. No, él ella sabía. Y me no está me informó. mintiendo a mí aquí. Sí, él Doctora, sabía ella no me absolutamente informó. todo. O sea, su Ok. palabra contra la mía. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta, recibimos a los testigos, los expertos y vemos qué solución le damos a este caso. No se vayan. Yo le pago los $10.000 a la señorita, constante que esos 4 días me menstrué. Tú trata de que a esta mujer no le vaya a pasar nada, ¿viste? Claro. Porque vas a terminar arrestado. Caso cerrado.
estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.